Lamentablemente, quizás hasta caricaturizada en algunos puntos, ¿no? Suele ser hasta un poco, tal vez por desconocimiento, ¿no? Se habla de la enfermedad, pues tal vez un tono demasiado coloquial, sin saber lo terrible que es, ¿no? Claro. Bueno, doctor, definamos la enfermedad de Huntington. ¿Es una enfermedad neurológica? ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son los síntomas? Sí, la enfermedad de Huntington, o coloquialmente conocida como mal de San Vito, es una enfermedad neurológica de carácter hereditario y de tipo degenerativa, lo que uno resume en una palabra como una enfermedad heredo-neurodegenerativa. En la parte de herencia es una enfermedad autosómica dominante, quiere decir esto que cualquier persona que es portador o que padece la enfermedad, su descendencia, cada hijo, tiene un 50% de probabilidad de padecer la enfermedad en algún momento de su vida. Es una ruleta rusa. Con lo cual, digamos, es bastante alta la incidencia, ¿no? Y es una enfermedad que se caracteriza porque sus síntomas son de movimientos involuntarios. Aparecen movimientos involuntarios y el movimiento más frecuente que aparece se llama corea. Corea viene de la palabra, etimológicamente del griego, y significa danza. Con lo cual, la persona que presenta una corea tiene unos movimientos involuntarios que parecen una danza. Entonces se le mueve la cabeza, se le mueven los párpados, la boca, las manos, los pies, el tronco, al comienzo, digamos, de una forma suave, pero con el paso del tiempo empieza a moverse muy fuertemente y de una forma muy incapacitante. ¿A qué edad comienza a generarse los primeros síntomas, doctor? En promedio, entre los 30 y los 50 años. Pueden haber casos más jóvenes, que es lo que se llama la enfermedad Huntington juvenil, que es muy grave, y la enfermedad de Huntington de comienzo tardío, que puede empezar después de los 70 años. Se ve de todo, pero principalmente entre 30 y 50 años. Bueno, la etapa más productiva de la vida, ¿no? Correcto. Y precisamente cuando se está teniendo descendencia. Así es. En el caso de su esposo, ¿cómo fue la evolución de la enfermedad y cómo es, digamos, pues esa relación familiar, ¿no? Con una persona que sufre de esta dolencia. Bueno, mira, mi esposo comenzó con un tic nervioso cuando estábamos jóvenes, no sabía qué era lo que tenía. Y ¿Algún familiar de él había sufrido la enfermedad? Su papá no lo conocí porque cuando me casé con él, ya su papá había fallecido. Con un movimiento, pues, muy involuntario, pues se hizo más agresivo, y en familia lo vivimos muy bien. Tratamos de verlo como una persona normal, no ver el Huntington en él. Claro. Y estuve casada con él 35 años, 25 con la enfermedad de Huntington, y traté de darle una buena calidad de enfermedad en lo que podíamos. ¿Él trabajaba? Sí, él era profesor y trabajaba en el Ministerio de Fomento. Una de las causas que él no siguió dando clases fue que en una de sus clases una alumna le dijo que, profesor, ¿pero por qué se mueve tanto? Usted como que tiene el mal de San Vito. Y cuando él llegó a casa dijo, mi amor, hasta hoy trabajo. Y de ahí pues comenzamos con los reposos. Y bueno, una enfermedad, si se quiere, por eso comentaba al principio, si se quiere cruel, que hay que generar conciencia, ¿no? De lo que se trata. Sí. Claro que sí, el amor en la familia es muy importante. La unión en la familia para una calidad de vida es sumamente importante. Ahora, una enfermedad que, si bien uno conoce digamos que el término mal de San Vito, es desconocida en su esencia, doctor, ¿no? Bueno, la cuestión es que es una enfermedad menos frecuente que lo que puede ser, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer, que son otras enfermedades neurodegenerativas, pero más frecuentes, entonces, digamos, suenan más, ¿no? Sin embargo, es importante destacar que la enfermedad de Huntington en nuestro país tiene la prevalencia más alta del mundo. En el estado Zulia, en el estado Zulia, fíjate, a nivel mundial, la enfermedad de Huntington tiene una prevalencia de 5 por 100.000 habitantes. Y en la zona de Maracaibo, la prevalencia es de 50 por cada 100.000 habitantes. Es decir, es 10 veces más frecuente en esa zona que en el resto del mundo. Estamos hablando del mundo. De hecho, Venezuela es conocida neurológicamente hablando por el foco de Corea o enfermedad de Huntington más grande del mundo. Con lo cual,
creo que es algo que todos los venezolanos debemos saber, pues que tenemos en nuestro país y particularmente en el estado Zulia el foco de Corea de Huntington más grande del mundo. ¿Hay alguna razón de esto? Bueno, simplemente que en esta zona había... No, tiene una razón histórica. Esto es una enfermedad europea, aparentemente en la época de la colonia, dice la historia, llegó una persona que padecía español en un barco, que padecía la enfermedad, se quedó viviendo allí en las costas del lago, tuvo muchos hijos y diseminó la enfermedad. Y esto es una zona de pescadores en la costa del lago, es una zona cerrada de poca migración y esto se fue multiplicando y multiplicando, incluso se fueron casando entre ellos y bueno, se creó un foco inmenso de enfermedad de Huntington allí cerca de Maracaibo, en lo que se llama el barrio de San Francisco y en la San Luis, y digamos es una zona donde prácticamente un gran porcentaje de la población padece la enfermedad. Sin embargo, no solamente Maracaibo tiene enfermedad de Huntington, hay enfermedad de Huntington en todo el país porque de alguna forma con el paso del tiempo la gente se ha movilizado, hay mucha en Falcón, en Lara, en Yaracuy, en Carabobo, en Táchira, en Mérida, en Trujillo, igualmente en Caracas, en Miranda, en el oriente del país. O sea, llegan muchos pacientes de muchas partes con esta enfermedad. Doctor, cuando hablamos de una enfermedad degenerativa, ¿cómo es ese proceso? ¿En cuánto tiempo una persona con la enfermedad de Huntington puede vivir? ¿Cuánto tiempo? ¿Hay de alguna forma terapias para esta enfermedad? Sí, cuando uno habla de una enfermedad degenerativa quiere decir que en un momento de la vida las células a nivel del sistema nervioso, las neuronas de una determinada parte del cerebro empiezan poco a poco a morir. Eso es lo que se entiende como un proceso degenerativo, el cual es irreversible. Una vez que empiezan a morir, siguen muriendo y muriendo y muriendo y no hay vuelta atrás. En la enfermedad de Huntington particularmente, el promedio entre que aparecen los síntomas y finaliza con la muerte es aproximadamente 20 años, un poco más, un poco menos, dependiendo de lo que se llama la penetrancia genética. Hay personas que tienen una penetrancia genética más baja, otros una penetrancia genética mayor. Mientras más alta la penetrancia genética, más severa la enfermedad y más corto el tiempo de vida. ¿Y hay algún tipo de forma de atenuar los efectos de la enfermedad? Bien, hasta el sol de hoy no existe ningún medicamento que haya sido comprobado para detener el proceso de la enfermedad. Es decir, irremediablemente toda persona que sea diagnosticada con enfermedad de Huntington, la enfermedad va a seguir su curso. Lo que existen son medicamentos que mejoran los síntomas, es decir, para que el proceso sea más llevadero, pues, ¿no? Existen medicamentos desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista psiquiátrico, porque la enfermedad también cuenta con muchas manifestaciones de tipo psiquiátrico, ¿no? Sí, ¿de qué tipo? Bueno, hay mucha ansiedad, depresión, insomnio, hay demencia, trastornos cognitivos. Y para la corea, que es digamos el síntoma neurológico en este caso más importante, hoy por hoy hay un tratamiento bastante bueno, incluso aprobado por la FDA en los Estados Unidos, para la disminución de la corea. Es un producto que el nombre genérico se conoce como tetrabenazina, es un producto que ya afortunadamente lo tenemos en el país y utilizándolo pues, en una dosis adecuada puede reducir hasta un 70-80% la corea, que es digamos una de las cosas más invalidantes y más incapacitantes que tiene la enfermedad. Actualmente hay un registro de cuántos venezolanos estarían sufriendo esta enfermedad. Un registro exacto no, pero se sabe que a nivel de la costa del lago de Maracaibo, en este grupo familiar, en este grupo genético, hay más de 17.000 personas afectadas. Pero estamos hablando de un número... Estamos hablando de un número, bueno, es que te digo, es el foco genético más grande del mundo, es de verdad. Y a nivel de todo el país deben existir alrededor de 4 o 5.000 personas afectadas con la enfermedad. ¿Qué tendría que decirle usted a las personas que son familiares de estas 17.000 personas o más, solamente 17.000 en el estado Zulia, que están sufriendo esta enfermedad? Y al público en general que tal vez no la conoce, pero que a través de espacios como estos pues están encontrando lo terrible que puede ser una situación de una enfermedad como esta. Mi mensaje a las familias es que yo tengo un mensaje que dice que las dificultades se superan con amor. Ese amor lleva atención al paciente, lleva una buena alimentación, son pacientes que con los movimientos constantes todo